Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, un gusto tenerlo acá, Enrique Dice, ¿no? Y arrancar, digamos, ahora prácticamente entrando al fin de febrero, con él, con su percepción, con ese ojo fino que tiene para mirar el negocio atrás del negocio, para mirar el tiempo atrás del tiempo, es decir, para ir analizando un poco todas las variables que tienen que ver con este mercado de granos. Y le vamos a preguntar de trigo, le vamos a preguntar de maíz, le vamos a preguntar de soja, así que prepárese para una nota muy completa respecto a esto. Bueno, un gusto tenerte, Enrique. Igualmente. Gracias por venir y estar acá con nosotros en Canal Agrositio. Primera que te pregunto, ¿no? Y hace un rato yo te decía, estoy muy entusiasmado con A Todo Trigo, ¿no? Un espacio donde vos siempre vas, donde somos todos amigos. Y estoy entusiasmado porque coincide, esto que se hace cada 2 años, coincide justo en un momento bastante paradigmático. Venimos del 18F, el pueblo manifestándose, la necesidad de cambio, mostrarle a la presidenta y a su gobierno que las cosas que se hicieron están bastante mal en muchas áreas, y A Todo Trigo aparece como un respiro, ¿no? Un respiro en lo político, en lo económico, en el cultivo de trigo en sí mismo. ¿Alguna reflexión respecto a esto? Y si algo puede cambiar, ¿no? Bueno, en primer lugar, supuestamente esta va a ser la última campaña con esta administración, que ha sido nefasta para el cultivo del trigo como producto, ¿no? Digamos, desde el 2006... que Moreno intervino en el mercado, ha sido un desastre el mercado, y supuestamente este año la gente va a sembrar y va a cosechar el año que viene con otra administración. Así que eso ya de por sí genera algún tipo de esperanza, porque la gente, el trigo, además de ser un cultivo centenario en la Argentina, es un cultivo necesario por el tema rotación. Entonces yo creo que va a ser un evento interesante desde ese punto de vista. Yo creo que la campaña actual, así como está planteada, con los volúmenes de producción, más allá de la sorpresa de la estimación oficial de 13,9 millones, que creo que nadie la comparte por elevada. Suena raro que el gobierno hable de una cosecha de 13,9 cuando todo el mundo habla de 12 millones. Pareciera como que el gobierno está diciendo, anticipando que va a dar más roes porque necesita plata y después que se arregle a fin de año que venga, ¿no? Pero no pasó mucho, ¿no? No pasó nada porque dieron 1 millón de roes más, con lo cual el mercado sigue trabado y la gente, si le das $20 más, va a vender. Y la verdad que si yo tuviera Brasil como participando en el mercado como comprador, podríamos estar $50 más. O sea que el hecho de que haya sido tergiversado el mercado y deformada el proceso de formación de precios hace que este año no vamos a poder alquilar nunca llegar a la paridad teórica. Y la promesa del gobierno de que va a pagar la paridad de faz teórico, todo eso, yo creo que es la 8ª, 9ª promesa que ha hecho este gobierno en esa materia. Este gobierno es un anunciador serial, con lo cual yo cuando escucho esas noticias, la gente me llama, muchos periodistas llaman y preguntan, digo, y eso no más, o sea, yo no creo que eso vaya a suceder. Y creo que el productor de trigo está en una trampa mortal que difícilmente pueda salir, por lo menos este año. Para el año que viene veremos cuál es la actitud y qué van diciendo los candidatos para ver si podemos esperar el año que viene. Yo creo que alguien va a anunciar todo, seguramente baja en las retenciones, y eso es importante porque te hace pasar la línea de flotación, digamos, si te sacan un 10% de retenciones o la sacan del todo. Ahora tengo una pregunta técnico-comercial, ¿no? Si yo genero la expectativa de que sembrás con un gobierno y vas a cosechar con otro, sí. Y yo he entrevistado sobre todo a la gente de Macri y a la gente de Massa, y te dicen, además, Francisco Narváez, que puede ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se acaba de aliar con el Frente Renovador, me lo dijo directamente en radio el sábado, vamos a sacar las retenciones a todos estos cultivos, maíz, trigo, sorgo, por ahí bajar en girasol, mantendremos en soja porque lo necesitamos, en carne, así, ¿viste? Dicho de frente en marcha. Porque además saben que ganen más plata si producimos más que con lo poco que cobran de retención. Ahora, técnicamente un productor del otro lado me dice, claro, Ricardo, pero el tema es este, yo siembro en abril, mayo, ¿no? Y algo me tengo que ir vendiendo, porque si yo me empiezo a vender, me vendo con un 23% de retenciones. Entonces voy a tener que esperar al 15 de diciembre o al 20 de diciembre, digamos, al que el gobierno implemente todo esto, vaya al Congreso, salga, ya en esa época estoy frito. ¿Cómo ves eso? Buena pregunta, pero puede no ser así. Puede ser que si la mayoría si todos los candidatos dicen que van a quitar retenciones, la señal es el precio futuro del trigo enero.
El mercado de términos puede empezar allá por abril o mayo a mostrar ya un valor sin retenciones. Podría, ¿no? Todo depende de la confianza que haya en el cambio de administración. Cuando decimos cambio de administración es cambio de política, ¿no? Sí. Se supone que cualquiera sea, incluso el candidato oficialista con más intención de voto que Scioli, yo creo que también está en la misma tesitura, es decir, esta política del trigo hay que cambiarla. Entonces, creo que el mercado puede empezar a mostrar la cotización en enero, abril o mayo, ya un valor con menos retención. Claro. Y que te acerque más o que te haga perder menos, que incluso ese fast teórico también, porque así a la vida del ROI se te vaya eso. Exactamente, yo creo que eso puede pasar. Vamos a ver, ¿viste? Estamos en la Argentina y todo acá es muy relativo, ¿no? Porque es interesante también cuando hablas con candidatos o lo que sea, decirle, miren, pero a ustedes les conviene. A ver, miremoslo desde el egoísmo personal de cada uno en una relación ganar-ganar. Si yo te siembro 1,5 millones de hectáreas más de trigo y apuesto además verticalmente a tener más rendimiento unitario, a lo mejor llego a 16, 17 millones. Sí, pero además después hay que colocarlas también, ¿no? Pero bueno. Pero además también es un tema político. Yo creo que nosotros también hemos fallado, digo nosotros, los que estamos de este lado del mostrador, ¿no? Del lado de la producción. Hemos fallado en transmitir cuál es el mensaje que hemos transmitido. El trigo, en realidad, para la gente del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Yo cuando voy a Todo Trigo y digo las cosas que digo, y a veces los periodistas me dicen, está muy enojado. Es que yo cuando me subo al estrado, pienso en la gente del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Carué, Pigüé, Saavedra, Torquins, Tres Arroyos, Dorrego, Bahía Blanca. Esa gente vive del trigo. Esa gente necesita el cultivo por excelencia de esa zona, por razones agronómicas, es el trigo. Y lo vienen torturando y defenestrando hace 8 campañas. Entonces, ¿cuál es el criterio que está detrás de todo eso? O sea, defensa de la mesa de los argentinos ha quedado comprobada que eso no fue así. Fue en defensa, como yo he dicho más de una vez, de algunos argentinos. En un momento dado fueron los molineros, después el año pasado fueron los panaderos, que se llaman de plata, ¿no? Este año son los exportadores, con un margen por tonelada infernal, pero el productor siempre ha sido el más castigado. Entonces, hay hasta razones políticas y regionales. Vos recién mencionabas el girasol. El girasol en La Pampa, bueno, hasta el tema de la paloma, que es complicado, ¿viste? Pero de todas maneras el girasol es un cultivo necesario para La Pampa, ¿viste? Que es una zona donde no llueve, es un cultivo de verano, que se banca bien un régimen pluviométrico menos interesante. Todas esas cosas son parte de una política agrícola que no está balanceada, digamos, que tiene muchas fallas y gente que uno escucha que habla del tema, o incluso que habla de los mercados, sin conocimiento. Yo escucho a veces a candidatos, no voy a dar nombres, pero anteayer escuchaba a algunos de ellos diciendo cosas que no son ciertas, bueno, que los precios van a ir para allá, van a ir para acá. La gente confunde, como pasó en la Agrotendencia la última vez que yo estuve ahí en septiembre, todo el mundo era pesimista respecto a los precios, y yo como siempre di mi opinión, y muchos me tildaban de optimista. Hoy la soja vale $10 por bushel, ya estamos a fines de febrero. Cuando gente decía la soja va a valer $7, $8 por bushel en Chicago, que son $250, hoy está en 360. ¿De qué pasó en el medio? ¿Hubo una cosecha récord mundial? Sí. ¿Hubo una cosecha récord mundial que eso es, como consecuencia de eso vamos a tener una baja de precios? No, esto no es matemáticas. El mercado granario no es una plaza matemática. Es una plaza que tiene lógica, no matemática. Y vos sabés muy bien que eso no es lo mismo. O sea, acá una cosecha récord no es sinónimo de precios en caída. Vos tenés que pensar en la actitud de la demanda y la actitud de la oferta. Se está cumpliendo una cosa que dijimos en ese momento, es a estos precios la demanda se va a activar y la oferta se va a contraer. Y eso es lo que está pasando. En Argentina hay 7% de la soja vendida. Entonces, cuando la gente dice, pero Estados Unidos va a un ritmo infernal de ventas de soja. Tiene el 95% de la soja que piensa exportar en 12 meses, vamos por el 5.º mes y ya la tiene comprometida. Y los embarques llegan al 75%, o sea que ya China no puede anular esa famosa jugadita, puede anular muy poco. O sea, Estados Unidos va camino a repetir la historia del año pasado. Los stocks en Estados Unidos de soja van a ir mermando a medida que nos acerquemos en el calendario a la próxima campaña. La soja está, pero está en Sudamérica. Claro. Estados Unidos no tiene soja. Entonces la famosa frase Chicago queda en Estados Unidos es la que a mí me ha salvado tantas veces, porque ¿qué va a pasar con la posición Julio en Chicago? Va a subir.
como subió 9 de los últimos 10 años. Claro. Y sube siempre entre febrero y julio cuando ingresa a Sudamérica con su cosechón. Pero al mercado no le importa, porque la demanda dice, ¿serán confiables estos tipos de Sudamérica? ¿Argentina en qué estará dentro de 2 meses? ¿Estarán cosechando normalmente? ¿Estarán ofreciendo normalmente? ¿O la gente va a hacer lo que hizo el año pasado? Sentarse arriba de la soja, incluso a riesgo de no pagar las cuentas. ¿Qué van a hacer los brasileros con algunos problemas de logística? Prometieron que lo van a resolver, ahora están con una huelga de trabajadores, después hay algunos problemas en algunas de las hidrovías que van para el norte. En cambio, Estados Unidos es un kiosco abierto 24 horas, que funciona a la perfección. Yo mando el barco cargo, y la soja vale $200 menos que hace un año. Yo me pongo en lugar de China, en lugar de la Unión Europea, que compra harina de soja. Yo he escuchado de gente que sabe de esto, decir que la firmeza del dólar complica el poder adquisitivo de los europeos que nos compran a nosotros la harina de soja. Ahora yo te pregunto una cosa. Esa fase es infantil. Y me hago cargo de lo que digo. Porque yo miro los gráficos que yo puse otro día en un matutino muy conocido. Dije, en euros, la soja está $50 más baja que hace un año. O sea, es cierto que el euro se cayó frente al dólar, pero más se cayó la soja. En euros, la soja está en el precio más bajo de los últimos 4 años. Entonces, no hay que repetir, ¿viste?, lo que dicen algunos analistas americanos, que no sé por qué lo dicen, pero lo dicen, el dólar firme nos compromete la competitividad. Pero si la soja bajó más en euros o en yuanes que lo que bajó en dólares. Entonces, esa frase es mentira. Entonces, la Unión Europea está comprando harina de soja en Estados Unidos. Ahora yo te pregunto a vos, ¿por qué la Unión Europea está comprando harina de soja en Estados Unidos? Si realmente compra acá y sabe que entre un mes y medio acá va a haber un cosechón, porque va a haber un cosechón de soja, gracias a Dios. Sí, sí. Los cultivos están espectaculares, 90% del área agrícola muestra los cultivos en estado espectacular, muy buenos rindes, compensaremos las pérdidas que puede tener Brasil por algunos problemas climáticos, pero Sudamérica va a una cosecha récord. Ahora, ¿por qué la Unión Europea se adelanta a comprar harina de soja si sabe que nos espera un par de meses, un mes y medio, y se hace un picnic con Argentina? ¿Sabe por qué? Como yo digo, porque está barata. Porque la soja está barata y más vale pájaro en mano que 100 volando. El tipo dice, bueno, yo no sé si Argentina va a estar, no va a estar. ¿Qué pasa si cuando llegue mayo Argentina tiene algún problema, cambia la política, o Estados Unidos tiene un problema, tiene un pronóstico climático desfavorable? Dice, yo a estos precios me la llevo. Estamos $200 menos que un año atrás. Eso, ¿cómo se llama? Actitud de la demanda. Y por otro lado, la actitud de la oferta, que es los argentinos que no responden. Y eso es otro tema muy importante. Porque vos pensás los grandes jugadores compradores que actúan en la Argentina. El número 1 de Argentina dice, yo tengo como aspiración, como meta, originar el 20% del mercado. Mi market share es el 20%. Si la cosecha es 55 millones, y hay 7 del año pasado, hay 60 y pico millones en Argentina, yo me tengo que llevar 12. Te viene el capo de Estados Unidos acá y le pregunta al jefe local, ¿cuánto tienen comprado de soja forward? Y el jefe le dice 500.000. El tipo lo mira y dice, ¿cómo 500.000? Nosotros tenemos que originar 12 millones de acá. Pónganse las pilas, muchachos. Y el tipo que maneja la logística de esas grandes compañías también está mandando un mensaje a los comerciales. Muchachos, pónganse las pilas, inventen negocios, pero no vengan a pedirme 5 barcos la primer quincena de abril, el 10 de marzo. Claro. Porque así no funciona el mercado. Eso lo saben los que alguna vez pagaron una quincena, como digo yo. No todos, evidentemente. Porque hay gente que sigue pensando que esto es matemática. ¿Y qué están haciendo? Porque la realidad es que el productor sigue pisándola. El productor está en una situación, está anestesiado. Yo volví de vacaciones hace 2 semanas, pero la semana pasada ya salí, estuve en 9 de julio, y vi con un grupo de productores importante, 80 productores en una charla el 9 de julio, y la gente está anestesiada. Ahora, cuando yo les decía, ¿ustedes son conscientes que es probable que les quieran pagar por la soja 2.000 pesos? 2.000 pesos por tonelada, cuando un año atrás cobraban 2.500 y en el medio hay un 30 y pico % de inflación. Sí, cuando ahora la gente miraba con cara de, ¿qué está diciendo? ¿Cómo 2.000 pesos? No, ¿cómo 2.000 pesos? Bueno, yo les dije, ese es un escenario de un 70% de probabilidad. Y lo peor es que va a vender a 2.000 pesos
la vieja y la nueva. Claro. Lo que bueno, la vieja más la nueva. Pero la gente está en la posición, que hasta ahora no le dio mal resultado, de decir, bueno, siempre dicen que va a bajar y nunca baja. Claro. Que ha sido cierto, pero bueno, este año pareciera que esa frase puede ser peligrosa. Porque hay soja, va a haber mucha soja. Devaluación no hay. Y además China tiene la panza llena porque compró mucho en Estados Unidos y Europa también. O sea, si yo lo miro desde ese punto de vista, estoy complicado. Entonces acá tenés dos salvaciones para la soja. Una es, como hemos dicho tantas veces y mucha gente ya lo adoptó como alternativa estratégica, es colgarse de Chicago, es decir, buenos negocios a fijar con un descuento sobre Chicago. Apuntando a que Chicago se va a poner nervioso. Porque Chicago, la posición julio de Chicago, en realidad lo que ha demostrado en los últimos 9 años es que opera como un mercado de coberturas. Vos vas a entender perfectamente el ejemplo. Si mañana en la Argentina se liberara el mercado de trigo, no hay más cupos, no hay más ROEs, no hay más defensa a la mesa de los argentinos, arréglense. Subís $20 el precio del trigo y la gente vende todo lo que queda. Y se lleva a la exportación todo el trigo que queda. Entonces un tipo que tiene un molino dice, perdón, va a peligro el abastecimiento interno. Y el gobierno le contesta, es un problema suyo, señor. Cambió la política. Claro. Nosotros nos metemos en el mercado. Ese es el gobierno americano. Entonces, si eso pasara acá en la Argentina, ¿qué hace un molino harinero? No puede comprar el trigo hoy de lo que va a moler en agosto y septiembre. No tiene capacidad financiera ni capacidad de almacenaje. Pero lo único que le queda por hacer es ir a comprar en el mercado a término. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Claro. Si vos y yo tenemos una fábrica de molienda en Iowa, y vemos que pasan los barcos por el Mississippi y se van a China. Y miro los registros de Luda y me dice que el 95% de la soja que se puede exportar ya está exportada. Miro a mi socio y le digo, che, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos esto? Claro, aseguremos. Entonces mi socio me dice, no, mate el caliente porque soja en el mundo hay. Sí, pero está en Brasil. La vamos a tener que traer de allá para acá. No, pará. Entonces, ¿qué hace el tipo? No puede ir al gobierno americano y decirle, cierren las exportaciones. El gobierno americano le va a decir, no, esto no es Argentina, esto es Estados Unidos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir a comprar en la soja julio para asegurar el abastecimiento interno. Entonces, la posición julio Chicago opera como un mercado de coberturas. Claro. Esta es la frase. Opera como un mercado de coberturas. Entonces, yo me cuelgo de julio Chicago. Como yo le digo a la gente, Chicago vale $360. Pero, si yo dijera mañana la soja en la Argentina vale $300, ¿la gente vendería o no? Vendería todo. Porque hoy te están ofreciendo 230 con chance de que baje. O sea, escenario complicado. Ahora, yo me cuelgo de Chicago menos $120, como se está operando. Si Chicago se va a 420, yo tengo 300. Yo tengo que salir del mercado local. Claro. Yo tengo que salir entre marzo y julio de este mercado, que es peligrosísimo. Después de julio, si yo puedo esperar hasta agosto, septiembre, porque tengo mucho dinero, tengo buenas espaldas, es otro mercado. Pero si yo quiero evitar la presión de cosecha y seguramente el divorcio entre los precios de Estados Unidos y acá, como ha pasado los últimos 4 años, en forma clara y sustantiva, yo tengo que colgarme de Chicago. ¿Cuánto pensás que queda todavía de stock, no? Porque ese es un número que... ¿Cuánto pensás que queda comparativamente a un 19 de febrero de 2014 o 2013, cómo estaremos? Y la otra es, si hay realmente 56, 57, 58, y nos están quedando 7, 8, 9, Houston, we are in trouble, ¿no? Sí, exactamente. Estamos en problemas. O sea, la realidad es que la cifra oficial está de algo por ahí cerca de los 9 millones de toneladas. Yo no soy muy fanático de los números. Me parece lo conceptual es más importante. Algunos dicen que no es tanto, que en realidad yo creo que no medio están. inflado, que no hay tanto. Yo creo que no están. Pero bueno, la razón por la cual yo creo que no están, no se puede decir, ¿viste? Pero claro. Yo creo que si las fronteras argentinas son un colador, y entra droga soja también haya salido por ahí. Así que yo creo que me cuesta creer que hay 9, porque yo recorro la Pampa Húmeda permanentemente y no tengo muchos clientes que tengan muchas hojas. Sí, se llama 9 millones, hay que verlo. Así que, pero ponele que haya 5 o 6 millones, más la cosecha que hay, estamos arriba de 60, 60 y pico, más Brasil 90, 90 y pico, es un cosechón. Claro. Pero, como yo decía la última vez que nos vimos, en noviembre, diciembre, decía, el factor de mercado en noviembre y diciembre es la cosecha americana, que fue espectacular. Y el segundo factor de mercado es las proyecciones sobre la sudamericana, que hablan de aumento diario. Las dos cosas pasaron. Hoy estamos en febrero, la cosecha norteamericana fue récord, espectacular, y la sudamericana viene para récord.
pero dentro de 2 meses el mercado vira y dice, ahora el factor de mercado son los stocks en Estados Unidos, que al ritmo de venta van a ser menores lo que dice el USDA. Eso va a pasar. Y aparece un factor nuevo que es las hipótesis climáticas para la nueva cosecha americana. Y ahí siempre aparece un premio climático. ¿Qué dice el outlook del USDA, que justo empezábamos a conversar, ¿no? ¿Qué empieza a decir de lo que puede ser la siembra de Estados Unidos? Dijeron que hay una... Contra la expectativa generalizada que era que aumentaba el área de soja a costa del maíz, aparentemente bajan 60.000 hectáreas el área de maíz y 100.000 hectáreas el área nada. O sea, no crece en Argentina. No cambia nada. Pero bueno, viste cómo son los americanos, los analistas que están mirando los números permanentemente, dicen, bueno, esto es una señal y se agarran de eso y el mercado estaba un poquito para arriba. Pero la primera señal es que no crece soja ni baja de maíz. Lo que pasa en Estados Unidos es que con estos números no dan, porque lo que ha pasado en la agricultura del mundo es que los precios se han caído, pero los costos no, como pasa siempre. Claro. Entonces acá hay otra situación que también es complicada. Mire, vos decís, la firmeza del dólar es un problema. Ya dijimos hace un rato que no es así. Para los europeos la soja está barata, en euros. Y para los chinos la soja está barata en yuanes. Mucho más barata que hace 2 años. Por eso están actuando con esa ansiedad de compra. Ahora, el otro tema tiene que ver con el petróleo. Yo pregunto una cosa, esto es lógica pura. Ahora resulta que la baja del petróleo, el desplome del petróleo es una mala noticia y es un escenario, es un efecto bajista sobre los mercados. Yo te digo mi opinión. La baja del petróleo, que es un insumo básico para cualquier actividad económica del mundo, no solamente la agropecuaria, sino la industrial o la ganadera. ¿Cómo puede ser una mala noticia? Si bajan los costos de los insumos, si bajan los fletes marítimos, si bajan los fletes terrestres, ¿cómo eso puede ser tomado como una mala noticia? Yo te explico mi opinión, mi interpretación de por qué se considera mala noticia. Porque los fondos de inversión, que son actores muy importantes en cualquier mercado de futuros, y Chicago no es la excepción, actúan y son fanáticos de las acciones de las compañías energéticas. Tiene mucha plata puesta ahí. Es una baja del petróleo genera problemas en las empresas energéticas en el mundo, que han caído las acciones, se han desplomado, generan cambios geopolíticos en el mundo, porque Rusia entra en problemas, y eso genera otros problemas, y hay un efecto dominó con Rusia, Irán, Venezuela, etcétera. Entonces, pero la baja del petróleo en sí no puede ser una mala noticia. O sea, lo que no debe confundirnos es que el accionar de los fondos que mutan hacia otros mercados, porque estaban en acciones energéticas, entonces venden cualquier tipo de commodities para paliar las pérdidas en los mercados energéticos, donde ellos estaban posicionados. Claro. Pero no confundamos. Y ahí te tiran abajo los precios. Claro, pero exacto. Entonces eso genera, digamos, la salida de los fondos. Claro. Hoy los fondos están vendidos en soja como hace muchísimo tiempo que no se veía. Y tiene que ver también ellos tienen la mecánica y la flexibilidad para revertírtelo, ¿no? Porque de repente en algún momento cambia alguna variable de todas estas que ellos miran, aumenta el oro. La semana pasada baja, rebotó el petróleo, subió la soja. Y hay una fuerte correlación de precios entre el precio del petróleo y el precio de la soja, pero a la larga lo que triunfa son los fundamentos. Y los fundamentos son bajistas. El mundo tiene soja, eso no se puede discutir. Pero entonces ahí tenemos que agregar saber manejar los tiempos de mercado. Que hay soja, nadie lo puede discutir. Que sobra soja, nadie lo puede discutir. Ahora, ¿cómo hace la demanda para que esa soja aparezca en tiempo y forma ante sus necesidades? Y ahí empieza el problema. Entonces, subestimar la actitud de la demanda, como yo decía en Algo de Tendencias, es un pecado mortal. Ahora le agrego, y subestimar la actitud de la oferta también. Porque Argentina, más allá de que la gente esté equivocada o no, no va a vender. Yo no sé qué va a ser el productor. Realmente, ya que hace 35 años que tiene esto, pero yo cuando pregunto a la gente, ¿qué va a pasar si cuando llega mayo le ofrecen 2.000 pesos por la soja? Y mucha gente me dijo, yo no voy a pagar las cuentas. Claro. Es como dijiste vos, está anestesiado, ¿no? Está anestesiado porque dice siempre... Ni por rebeldía, ni por especulaciones, porque de alguna manera está esperando que ese bien que tiene él le equipare los gastos que él tiene que hacer. Piensa que la soja va a ser lo que hace siempre, que siempre rebota cuando llega el momento de la cosecha, que este año pareciera ser poco probable, o de baja probabilidad, o piensa que va a haber una devaluación. Pero vos hablas con los economistas más serios de la Argentina, que uno sigue, hay 10 economistas de primerísimo nivel que te dicen
este gobierno no va a devaluar. Yo no soy quien para opinar de eso, no es mi tema, pero si el gobierno decidió tomar el tipo de cambio como un ancla antiinflacionaria, entonces probablemente... Sí, si devalúa lo va a hacer a lo mejor en 1 o 2 etapas, sí, progresivo, 20% y siguiendo la inflación, ¿no? Que hasta ahora viene con bastante correlación con la inflación. Entonces, bueno, pero vos agarrás y decís 8.60, si le calza un 20, igualmente no te imagines un dólar de más de 10 pesos. Bueno, pues si el dólar valía 10 pesos, sí, entonces ya la cosa cambia un poco y por ahí pasás de la línea de flotación y entras no lo van a hacer de un hoy día para estás el otro. a pérdida. Le contamos un poquito a la gente del tema maíz también, un poco de lo que vemos hoy en un maíz que esperábamos que iba a tener, no sé, 21 millones, que iba a ser mucho menos que lo que se esperaba, que también, gracias al clima, el productor maicero le mete tuco y qué sé yo. No sé, ahora ya uno dice 25, 26, ya no sabemos el número. Bueno, pero ahí hay que guardar con el maíz comercial y el maíz total, porque hay mucho maíz que queda en el campo, no pasa tranquilo, es muy difícil estimar. Pero ponerle 3 millones 200 de maíz comercial es... Por eso, yo creo que hay una cosecha de maíz importante, por suerte, porque los cultivos están muy buenos en casi toda la pampa húmeda, pero los precios vienen digamos, como trabajamos con paridad de exportación, porque Argentina es un país excedentario. Chicago, ¿cómo viene? Chicago viene tranquilo, pero va a levantar Chicago. ¿Por qué va a levantar Chicago? ¿Por qué el maíz, a medida que avancemos en el calendario, va a ir subiendo los precios en Chicago? Y yo me animaría a decir 15, 20 dólares arriba de lo que está hoy. Lo cual llevaría acá un precio de 140, 150 dólares que, si el rinde es bueno, los números cierran un poco mejor. ¿Por qué yo creo que Chicago se va a firmar? Porque Luz da parte de una hipótesis de una producción récord y una demanda determinada. En esa demanda Luz dice, vamos a exportar tantas millones de toneladas de maíz porque Argentina va a exportar tanto, Brasil tanto y Ucrania tanto. Ahora analicemos qué está pasando en los 3 otros miembros del ranking de exportadores de maíz. Argentina va a tener menos maíz y va a tener más proporción de maíz tardío, que vos lo sabés muy bien, ya, que ese maíz entra al circuito comercial en julio. O sea, entre marzo, abril, mayo y junio Argentina va a decir, yo no estoy. Claro. Estoy ausente, porque lo voy a tener en julio. Brasil, en febrero es la famosa safriña. Entonces hay gente que dice, y yo he leído artículos de Brasil donde dicen que el área de maíz no va a caer. La safriña, el maíz de segunda, que se hace sobre la soja, que está haciendo ahora, en febrero. Se cosechó la soja, están sembrando el famoso maíz de segunda, que es el que ha crecido la producción de maíz en los últimos años y por eso ha generado un saldo exportable en maíz en Brasil que antes no tenía. Ahora, ese maíz, yo no discuto que baje el área de maíz, lo que sí discuto es que no lo pueden exportar. Porque con 100 dólares de flete de Mato Grosso a Paranaguá, con un maíz que vale 150 dólares de FOB, no hay negocio. Claro. O sea, puede ser que hagan el maíz, pero lo van a transformar en carne. Claro. No lo van a poner como maíz granel en un barco. Así que si Argentina tiene menos maíz, Brasil va a exportar menos maíz, sumale a Estados Unidos, que a estos precios Japón dice, bueno, ¿dónde hay maíz? En Estados Unidos voy y lo compro y aprovecho que está barato. Y el tercer jugador es Ucrania. Ahora, yo he estado 3 veces en Rusia y Ucrania, conozco bien el tema. En Ucrania, a pesar de este cese el fuego, este acuerdo firmado por Poroshenko con Putin, más el apoyo de las fuerzas occidentales, se están matando a tiros, hasta hoy. Y todo el este de Ucrania está complicado. Entonces, en Ucrania el dólar se disparó, el tipo de cambio se desbocó, los números no cierran, la inflación está desbocada, y el tipo tiene que sembrar maíz ahora. Ahora, para hacer maíz en Ucrania, un país donde no llueve en verano, tiene los mejores campos del mundo, sí, pero no llueve en verano. Tienen que usar riego y mucho fertilizante. Ahora el fertilizante se fue a las nubes. Entonces, es muy probable que Ucrania, por razones hasta físicas de no poder sembrar, porque hay zonas donde están en guerra y no puede estar sembrando mientras pasan los misiles. Claro. Además, viste, los números se desbarajustaron. Entonces, yo creo que los 3 exportadores que componen el ranking de exportadores de maíz van a estar con menos volumen y eso va a hacer que Estados Unidos termine exportando más de lo que dice Lula. Entonces, nos vamos a ver entre 3 meses, acordate. Cada mes que diga Lula dice, bueno, van aumentando las exportaciones americanas de maíz y después viene la siembra. Entonces, en abril y mayo hay que sembrar 34 millones de hectáreas de maíz en Estados Unidos. Y en mayo y junio hay que sembrar 34 millones de hectáreas de soja. Ahora, ¿qué pasa si aparece un meteorólogo entre 20 días diciendo el verano americano puede venir con algún contratiempo climático? Esa frase ya son 50 dólares en la soja y 30 en el maíz.
Y hay gente que ustedes conocen, yo también conozco, que están diciendo que eso tiene una alta grado de probabilidad. De que puede ser un año con una primavera, un verano boreal, con lluvias debajo de lo necesario. Eso ya es un factor que hoy no podemos hablar porque es muy temprano para hablar de eso. Pero con que aparezca una prima climática en los precios, a nosotros nos favorece en forma más significativa. Por eso yo creo que en maíz el productor tiene que tener mucha cautela, tiene que estar atento, sobre todo los que tienen afluencia, Bahía Blanca, porque los exportadores que saben mucho de este mercado, pero que también saben equivocarse, como el año pasado, aparecieron barcos en Bahía Blanca en marzo y no había maíz. Y el maíz se recalentó en Bahía Blanca en marzo. Ahora, yo pregunto, nunca podía haber habido maíz afluente a Bahía Blanca en marzo. O sea, el que hizo una programación de embarques en marzo, no voy a dar nombres, en Bahía Blanca cometió un error. Yo no creo que ese tipo esté laburando ahí, pero bueno, lo cometió. Siempre algunos se equivocan, entonces hay que estar atento, como yo le digo a la gente que está en América, Villegas, Peguajó, estate atento porque cuando empiezan a llegar los barcos a Bahía Blanca y la oferta de maíz no esté, ahí va a subir 10, 15 dólares. O sea, estar muy atento a ese tipo de situaciones. Como yo decía, aprovechar la necesidad de originación que tienen las grandes fábricas que tenemos acá. Acá tenemos fábricas sojeras en la Argentina que necesitan que descarguen en sus puertos 400 camiones de soja todos los días del año. Por día, todos los días. 400 camiones. Vos pensás eso y decís, es una locura. Esa es cada fábrica. Hay 8 de esas. Entonces, si la oferta no acompaña eso, entonces la demanda se pone nervioso y hay margen para levantar un poco los precios. Y yo no estoy pidiendo $100 más. Estoy pidiendo 20 o 30 dólares más o 15 dólares más en el maíz, que con eso zafamos. Porque yo, lo dije allá en noviembre, diciembre, es un año para firmar el empate. A mí me tildan de naturalmente optimista, pero no se trata de ser optimista, se trata de ser objetivo. Claro. Se trata de ser objetivo y saber ponderar los factores de mercado. Yo creo que es un año para firmar el empate, pero bueno, va a haber oportunidades. Y entonces tenés que mirar no solamente los números, como hace todo el mundo. Los números son espectaculares. Sobra trigo, sobra maíz, sobra soja, sí. Pero la demanda y la oferta tienen que encontrarse en tiempo y forma para que eso sea cierto. Y ahí empiezan los cuestionamientos. Te hago la última entonces. A esos productores que estuvieron con vos el 9 de julio, los que te ven ahora, esa radiografía del momento, ¿no? A mí me queda algo de trigo, me quedó soja pasada, vengo con una soja de 3.800 kilos por hectárea, tengo maíces que los hice bien, estoy entre 9.000 y 11.000 kilos. ¿Qué hago? ¿Qué harías vos? Tengo que pagar cuentas. ¿Qué te desprenderías primero? ¿Cómo jugarías? Agarro la soja vieja, juego algo con la nueva, evito los 2.000 mangos y me saco 200, 300 pesos más ahora. Juego algo a futuro con ese maíz que tengo de 9, 10 toneladas, ¿no? O sea, un tipo tiene ahí 4 o 5 de un portfolio de productos, 4 o 5 cosas para vender. Dejo girasol de lado. Yo lo primero que haría es ir al banco y tratar de patear los vencimientos. Pero bueno, eso... soy del Nación, saben que tengo todo eso. Algunos pueden, algunos no pueden, ¿no? Lo digo medio en serio, medio en chiste, pero lo digo. O sea, pero yo creo que cada mercado tiene sus bemoles, ¿no? En trigo, yo creo que... En trigo, la aparición de Brasil, algo tendría que descomprimir. Brasil está presente, está comprando... Y en el trigo hay 2 tiempos, el partido tiene 2 tiempos, como en el fútbol. El primer tiempo es la gente que dice, bueno, cosecho trigo y voy derecho, no quiero entrar en gastos, voy derecho a vender, a exportación o mobilería. Con un solo flete, sin paritaria, sin flete corto, y chao. Después está la gente que optó por el camino largo, como yo digo, que es flete corto, paritaria, flete largo, entregando una copia, una cooperativa, o incluso el que hizo silo bolsa. Ese tipo, el que optó por ese camino y lo embolsó en enero, o lo entregó a una cooperativa en enero, no lo va a vender en marzo. Entonces empieza otra pulseada. Los exportadores se han aprovechado del que necesita vender y hasta ahora dijeron se le venía el trigo encima, ¿viste? Y sin hacer nada. Pero ahora ya estamos a fin de febrero y ya empezó otra pulseada. El que tiene trigo, entonces vos, cuando venga a Brasil a buscar trigo,
Brasil puede pagar $290 FOB. Es un trigo al productor de 210 y vale 130. Claro. Ahora, Brasil no va a pagar 290 porque sabe, también conoce nuestro mercado, pero ahí estamos hablando de 70, 80 dólares que a alguno se lo va a quedar, o los brasileros, o los exportadores. Entonces, con que alguno ceda un poquito, ahí tenés 20 dólares que se van a poder ver marzo, abril. Yo creo que en trigo, vender trigo ahora es un error. Si no lo vendiste en cosecha y esperaste hasta ahora tenés que seguir jugando con esa expectativa. El maíz es un poco más complicado, porque el maíz dependés de que Estados Unidos, esperar que Estados Unidos, que Chicago suba, también es una buena política. Entonces yo lo que haría sería soja, aprovecharse para mí de los tres productos lo que yo haría es, yo tengo soja, yo sé lo que le duele a las fábricas, la necesidad de originación. Yo jugaría eso. O sea, siempre hay un margen ahí para negociar algo más con ellos. Yo me junto 4 o 5 tipos, tenemos 10.000 toneladas de soja. Yo te las entrego, vos necesitas el físico, y yo necesito sacármela de encima. Pero no quiero ponerle precio ahora. Te la doy a fijar, Pizarra Rosario, pero agosto, septiembre, octubre. Salí del periodo escapar del de momento presión de cosecha. mayor, y contra eso pedir el anticipo financiero. ¿Y te lo dan? Yo empecé a decir esto a mucha gente, están empezando a tantear, pero yo voy a un gran exportador y le digo, mira, vos tenés acceso a la plata barata y fácil, yo no. Que además no es mucha plata para un exportador. Yo te doy la soja. A fijar pizarra, que es lo que vos querés. Si la pizarra la manejan ustedes. Claro. Pero dame plazo. No me hagas vender en el momento más dramático. ¿Y ellos cómo lo venden eso? ¿Tienen las 10.000 toneladas? ¿Qué hacen? ¿La venden el precio de ahora, pero te la van a tener que garpar? Si yo compro soja y falta fijar el tipo de cambio, falta fijar... Esa cosa se puede moler, se puede cortar. Es decir, yo creo que hay que escapar de ese momento. Con un anticipo financiero puede ser. Jugar porque de los compradores de trigo, maíz y soja, los más necesitados son las fábricas aceiteras que hablábamos recién. Un tipo que necesita 400 camiones por día, todos los días del año, tiene que originar. Aparte está viniendo el capo del exterior diciéndole, muchachos, hagan algo, inventen algo. Hagan negocios con Pace sobre Chicago, hagan negocios a fijar, con anticipo financiero, pero necesitamos originar, necesitamos embarcar. Necesitamos embarcar ya a partir de marzo, empezar los embarques a buen ritmo. Esto juega a favor de la oferta, esa necesidad de físico de la demanda. Eso es un buen consejo. Impecable, Enrique, como siempre, muchísimas gracias. Te pasé por todo. Mirá que vimos trigo, vimos la política de trigo, nos metimos en el mundo, soja, maíz, y esta última parte que me encanta, que es, si usted está sentado al otro lado, como tenerlo a él de consultor en su propio escritorio, contándole un poquito todo esto. Sin lugar a dudas, montón de información, montón de preguntas que usted se estará haciendo. Piense que estamos prácticamente llegando a fines de febrero y muchas de estas respuestas que usted se va a tener que hacer van a ser clave para que empate, como bien dice Enrique Erice. Muchísimas gracias, Enrique, como siempre. Muy amable por estar con nosotros. Y con ustedes nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.